Señor presidente, El arma más poderosa del siglo XXI y de todos los siglos es la libertad. ¿Usted cree que el futuro del país está en buenas manos? ¿Ahora mismo? No. Yo no conozco momento en España en la que un grupo de delincuentes se hayan hecho cargo del gobierno de España. Unos se dedican a la corrupción personal y otros se dedican a saquear el país y a saquear el Estado. El futuro del país está en las peores manos posibles, en términos de gobierno. No debe ser el poder nunca lo que es ahora. Populismo considera el poder un fin en sí mismo. Entonces, si todo está justificado por el poder, todo es posible en una sociedad gobernada por populistas. No hay normas, no se respetan las leyes, no se respeta la separación de poderes, no se respetan las instituciones, se excluye a las personas, se manipula, se desinforma. Todo eso es el populismo. Todo está sometido a mantener el poder. ¿cómo debería de ser para usted la economía de una nación? Yo creo en la economía abierta, yo creo en la libre competencia, yo creo en libre comercio internacional. La economía es libre. Que necesitamos una inmigración ordenada, a ser posible en los países hispanoamericanos, porque si no la economía no puede funcionar. Hay millones de trabajos que realizan esas personas. Y si no lo realizan esas personas, ¿quién los iba a realizar? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se mantiene el país? Hay que fomentar una inmigración legal. La ley tiene que ser la misma para todos. No hay leyes distintas en función del origen de las personas. Cuando uno hace eso, rompe la sociedad. Ser un buen ciudadano significa ser un ciudadano que asume responsabilidades. ¿Usted volvió a ser el mismo después de que intentasen acabar con su vida? Señor presidente, 8 y 11 de la mañana, 19 de abril de 1995. ¿Usted volvió a ser el mismo después de que intentasen acabar con su vida? Sí. Esencialmente sí, sobre todo fui el mismo, pero me convertí a su vez en un superviviente, ¿no? Y aunque el concepto de superviviente puede ser más general, sobrevivir a un atentado, pues tiene un componente de azar muy importante, de suerte muy importante, de fortuna, pero esencialmente yo no cambio por eso, sigo siendo el mismo y me considero un afortunado y me considero más cercano que nunca a todos aquellos que no tuvieron la misma suerte que yo y que fueron muchos, desgraciadamente, que murieron víctimas del terrorismo. ¿Ese día cambió su relación con el poder? No, no. Ese día fortaleció, como digo, mi relación con las víctimas, pero no cambió esencialmente nada, ni la manera que yo vivía el terrorismo, ni la manera que yo vivía la lucha antiterrorista, ni mis convicciones, ni mis principios, no alteró mi vida, ¿no? Sino confirmó mucho más aún las convicciones y las cosas en las que yo creía, las ideas que defendía, los principios por los que luchaba, y mi idea de que había que hacer un grandísimo esfuerzo por derrotar y eliminar el terrorismo de España, ¿no? Para eso el poder es necesario como medio para acabar con el terrorismo. Sin el poder no tienes fuerzas, no tienes capacidad suficiente para intentar acabar con los terroristas. Don José María, a la hora de conocer a una persona, siempre me parece súper interesante saber qué personalidades han estado en su vida, ¿no? Y quería preguntarle quiénes han sido, ¿no?, las personas que más han marcado su trayectoria, ¿no? Pues no te extrañe el comienzo de la respuesta, pero una de las que ha cambiado, una de las personas que más ha influido para eso es Sócrates, el filósofo griego. Cuando Sócrates dice conócete a ti mismo, dice algo y una fórmula que vale para todos los tiempos, ¿no? Desde Sócrates. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y la filosofía socrática, luego desarrollada por Platón, los diálogos socráticos son los diálogos que Platón, que era discípulo de Sócrates, transmite, y el conócete a ti mismo es la fórmula fundamental de Sócrates, ¿no? Sócrates preguntaba y requería respuestas, era consciente de su ignorancia, pero al mismo tiempo las preguntas que hacía a la gente les hacían a la gente sentirse ignorante y acabó envenenado, ¿no? Siendo envenenado, pero obligado a tomar un veneno, la cicuta. Pero esa frase es una frase que queda en la historia de la filosofía y en la historia de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto, para empezar, pues Sócrates, pues si uno no se conoce a sí mismo, si no sabe cuáles son sus virtudes, sus carencias, sus fortalezas,
pues es muy difícil afrontar la vida, ¿no? Eso es absolutamente esencial. Y segundo, en la vida hay personas que te ayudan determinantemente porque forman parte de tu entorno, forman parte de tu familia, forman parte de tu, y en mi caso particular, mi mujer fue determinante en la vida, en mi vida y en general, y en mi vida política también en particular, ¿no? Y sin ella no es explicable mi carrera política ni ni el transcurrir de mis decisiones políticas, ¿no? Y luego otras personas pues que confiaron en mí que también para mí fueron fundamentales. Una de ellas fue efectivamente Manuel Fraga, ¿no? Manuel Fraga es el que me da la oportunidad de liderar el Partido Popular y por lo tanto poner en marcha todo un proyecto de transformación, no solamente del centro derecha español, sino también de España. Y eso es muy importante. Y luego, por último, hay un factor que es decisivo, que es determinante, que son los electores, que son los ciudadanos, que es la gente la que decide. Y ese factor, pues, es un factor en el que yo siempre estaré agradecido por la confianza que tantos millones de personas han depositado en mí y depositaron en mí. Presidente José María Aznar, usted recientemente ha lanzado su libro llamado Orden y Libertad, que lo pondremos en el link de la descripción del vídeo. Para usted, ¿qué es la libertad? La consecuencia del orden. Si no, no hay, si no, no hay, sin orden no hay libertad. Sin orden hay caos. Y el caos es lo contrario a la libertad. La libertad está basada en el orden, en el respeto, en la consideración de las ideas del adversario, en la tolerancia, en el pluralismo. Eso es el ejercicio de la libertad. Y entonces para mí el ejercicio de la libertad es el respeto a las libertades clásicas, la libertad intelectual, que es la libertad de pensar, la libertad de ser, la libertad de decidir qué quiere ser, las íntimas libertades de las personas, pero que es la libertad intelectual, la libertad política, que es el ejercicio de la democracia y de los derechos y de los deberes y responsabilidades de las personas, y la libertad económica fundamentalmente, ¿no? Que es, en mi opinión, pues el respeto a la propiedad privada como base de una sociedad libre, y es también, por supuesto, el libre comercio, la libre competencia, la libre creación de empresa, la creación de la riqueza para poder ser luego repartida justamente, ¿no? Esos son fundamentalmente los ejercicios de las libertades, ¿no? Y entonces yo no creo en los poderes que se entrometen en la capacidad de decisión de las personas. No creo en las administraciones intrusivas. No creo en los estados omnipresentes. No creo en todos esos gobernantes que lo que quieren es reservarte la vida desde que naces hasta que te mueres. No. Creo en la libertad de las personas. Y la libertad de las personas y la capacidad de decisión de las personas es también un ejercicio de responsabilidad. Y por lo tanto, eso es un ejercicio democrático. Libertad y responsabilidad para mí es lo mismo. Y don José María, usted es conocido por ser un gran pensador y siempre me entra en la curiosidad preguntarle Por ser alguien que piensa. a alguien que No, piensa. era un gran pensador, pero alguien que piensa, sí. Entonces, pues se me viene a la cabeza preguntarle sobre si usted cree en Dios. Hay que buscarle todos los días. ¿Mm? Unos días los encuentras más fácil y otros días no te cuesta más encontrarlo, ¿no? Pasa un poco lo que le pasaba a Benedicto XVI, ¿no? O sea, que cuando Benedicto XVI dices, hay veces que la barca se mueve tanto que te sientes muy solo, ¿no? Entonces hay que buscarlo todos los días, ¿no? Y hay que procurar encontrarlo. ¿El poder le acercó o le alejó de la fe? No, ni me acerco ni me alejo. Yo siempre he mantenido una radical división entre lo que es mis ideas religiosas, mis sentimientos religiosos, de lo que es mi vida política, ¿no? No voy a decir yo que mis ideas o mis conceptos religiosos no vayan a influir o influyan en la vida política, sí influyen en la vida política. Pero yo tengo siempre lo reparo a hablar de mis creencias religiosas porque no me importa nada decir soy católico, ¿no? ¿Verdad? Pero no me gusta hablar de mis creencias religiosas porque creo que pertenecen a mi ámbito particular, a mi ámbito privado, ¿no? Y don José María, pensando también en estas preguntas, si me imagino la figura de un presidente, se me viene a la cabeza la palabra poder. Entonces, quería preguntarle, ¿qué es para usted el poder? El poder es un medio para hacer cosas. Si uno tiene un proyecto
para tu país, si quieres, si tienes una idea basada en un sentido de la historia y en una idea de futuro para tu país, que eso es el ejercicio del liderazgo y en eso consiste un líder, en eso consiste ser un líder político, tener una idea de la historia, saber cuáles son las circunstancias, saber que las circunstancias siempre limitan la capacidad de acción, pero tener un proyecto de futuro. El poder es imprescindible para hacer eso. Lo que no es el poder, no debe ser el poder nunca, es lo que es ahora, para muchos, ¿no? El populismo de ahora considera el poder un fin en sí mismo. Todo está justificado por el poder. Entonces, si todo está justificado por el poder, todo es posible en una sociedad gobernada por populistas. No hay normas, no se respetan las leyes, no se respeta la separación de poderes, no se respetan las instituciones, se excluye a las personas, se manipula, se desinforma. Todo eso es el populismo. El populismo justifica, para el populismo el poder es la única verdad. Y por lo tanto todo está sometido a mantener el poder. Eso es exactamente lo que no debe ser nunca, ¿no? Y menos para alguien que tiene un espíritu liberal, un espíritu abierto, un espíritu democrático, que quiere abrirse a los demás y abrirse a la sociedad, ¿no? El poder es un medio para conseguir cosas, nada más que eso. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Y es muy importante. Y es un arma poderosísima que hay que utilizar bien y saber utilizar bien. Por eso el poder en malas manos o en manos de los populistas que les consideran un fin en sí mismo acaba convirtiéndose en un riesgo para la libertad. Y los populistas son un riesgo para las sociedades y son un riesgo para las democracias y son un riesgo para las libertades. ¿Cree que el poder tiende a corromperse? Hay poderes que corrompen y hay corruptos que llegan al poder. Es posible que el poder corrompe, pero sobre todo los que son susceptibles de ser corrompidos. Y hay corruptos que llegan al poder. O hay gente que concibe el poder, como explicaba antes, con un fin en sí mismo para ejercer la corrupción. Por lo tanto, el poder siempre tiene que estar sujeto en la interpretación del poder a las limitaciones de las circunstancias. Un gobernante sabe que tiene que tomar decisiones en circunstancias limitadas que le limitan y con medios que le limitan. Y sobre esa base tiene que hacer el ejercicio de la responsabilidad y el ejercicio del gobierno. No debe pensar nunca que tiene medios infinitos, ni mucho menos infalibles, o que las circunstancias le van a favorecer siempre. Eso no es así. Entonces, esa interpretación del poder ya es una interpretación limitativa para una persona que considera que el poder no es un fin en sí mismo. Y eso es muy importante. Y señor presidente, la mañana después de haber dejado 8 años, ¿no?, de poder, ¿cómo se sintió usted personalmente? Pues ese probablemente fue uno de los días más difíciles de mi vida. Porque yo siempre he dicho que no hay nada más importante para una persona, como, en mi opinión, como ser presidente de tu país. O sea, a mí me pueden ofrecer todos los cargos en el mundo que quieran, pero como haber sido presidente del gobierno de España, para mí ninguno, pues por ser español. Claro, cuando dejas el gobierno por voluntad propia, yo lo dejé por voluntad propia, a mí nadie me obligó a dejar al gobierno, ni los electores me dijeron, no te queremos más, no, simplemente yo dije, voy a estar no más de 8 años aquí, si me soy reelegido, fui reelegido y cumplí mis compromisos. Ahora, salir del gobierno es siempre difícil. Salir del gobierno con una edad en la cual estás en plena fortaleza, en plena mental, física, etcétera, etcétera, es muy duro. Y lo que tienes que tener en la cabeza es en 2 cosas esenciales. Uno, el mundo puede girar sin ti, va a seguir girando. Girará mejor o peor, pero va a seguir girando. No eres imprescindible. Segundo, reinvéntate. Y para eso es fundamental tener la cabeza razonablemente ordenada, tener inquietudes. Si antes hablábamos de la filosofía griega, si el asombro ante las cosas es lo que provoca el nacimiento de la filosofía, la curiosidad es lo que lleva al progreso
el descubrimiento de lo que provoca el asombro y la curiosidad es lo que da una luz de futuro grande, pues si tú aplicas el interés por las cosas cuando has estado tan ocupado en una tarea de gobierno y te interesan muchas cosas, eso puede hacer que te reinventes en la vida. Y eso es muy importante, eso es lo que procuré hacer. ¿Cree en la teoría del nuevo orden mundial? No, creo en la teoría del desorden mundial actual. Me gustaría que hubiese un nuevo orden mundial, pero en este momento lo que hay es un desorden mundial, bastante evidente, ¿no? Y por lo tanto creo que lo más irrelevante es que el orden que hemos vivido, con nosotros, las personas de mi edad, vosotros también, pero sois más jóvenes, ¿eh? El orden después de la Segunda Guerra Mundial, el orden después de la Guerra Fría, se ha terminado. Se acabó. Y no va a volver. ¿Eso ha sido sustituido por un nuevo orden? No, ha sido sustituido por un desorden en el cual se ha vuelto uno de los principios clásicos de la vida política sin normas, que es el uso de la fuerza. El fuerte puede abusar del débil e imponer cierto orden basado en la fuerza, no basado en la norma, no basado en el diálogo, no basado en el compromiso, sino en la fuerza. Eso es retroceder muchos años en la historia política. Eso ya sucedió durante muchas épocas de la historia. La fuerza siempre ha sido un elemento esencial en la historia y en las relaciones políticas y en las relaciones humanas, pero eso ha sido matizado, ¿no?, por el progreso humano, por normas, por compromisos, por el propio progreso de la ética y la moral política. Y eso está en retroceso, desgraciadamente, ¿no? Entonces, para los que creemos en la democracia liberal, creemos en un orden seguro, basado en reglas, basado en normas, basado en compromisos, basado en el respeto de ciertos principios, pues el desorden actual no es lo que más nos gusta, por lo menos no es lo que más me gusta a mí. Y don José María, a mí me encanta cuando le pregunto a una persona para conocerla más, pues cuál es su perspectiva sobre ciertos aspectos, ¿no?, en la sociedad. Entonces, me causa curiosidad preguntarle cómo debería de ser para usted la economía de una nación. Yo creo en la economía abierta, yo creo en la libre competencia, yo creo en la iniciativa, capacidad de empresa, yo creo en la capacidad de inversión, yo creo que de la competitividad, de la competencia entre las personas y entre las empresas es donde nace la prosperidad. Yo creo en el comercio, en el libre comercio internacional, y creo que todo eso ayuda al progreso de las personas, ¿no? Y hay más oportunidades para las personas. Y creo que los sistemas de economía de mercado están basados en el respeto a la propiedad privada. La propiedad privada es absolutamente esencial. Si no se respeta la propiedad privada, no se respeta absolutamente nada, no se puede construir nada. Y dentro de ese respeto nacen las economías de mercado, que son las economías libres y que son las economías que más han producido, más resultados han producido para los seres humanos y que más justicia han hecho en el mundo. Las sociedades intervencionistas, socialistas, comunistas, han llevado mucha pobreza al mundo. Las sociedades más abiertas son las que han generado más riqueza, más prosperidad y más justicia en el mundo. Y yo creo en eso. ¿Cuál es el arma más poderosa del siglo XXI? El arma más poderosa del siglo XXI y el arma más poderosa de todos los siglos es la libertad. Si las personas son capaces de ejercerla y no les asusta el ejercicio de la libertad. Pero la libertad es la palanca más importante que tenemos los seres humanos para mantenernos en el presente y para afrontar el futuro. Cuando la libertad padece, el ser humano disminuye sus posibilidades. Y por eso todos los sistemas autoritarios, todas las dictaduras que aplastan la libertad, pues son condenables y son rechazables. Pero además de eso, al final, cuando las sociedades libres se organizan, siempre acaban siendo superiores a las autocracias, a las dictaduras, ¿no?
A mí eso me parece absolutamente fundamental. La libertad es el mayor arma posible. Luego hablamos de otro tipo de armas, ¿no? Si uno ve lo cual es la revolución tecnológica hoy, pues hace 10 años ninguno de los que estamos aquí hablaba de la inteligencia artificial. Hoy no se habla de otra cosa nada más que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un arma poderosísima, existencial, una amenaza existencial para el ser humano. No sabemos si va a traer más ventajas que inconvenientes, pero sabemos que ya está trayendo consecuencias. Y esas consecuencias no afectan solamente al orden económico, afectan a la libertad íntima de las personas. Nunca las personas probablemente han tenido más oportunidades, pero nunca han sido más manipulables. Eso es un arma poderosísima, en muy pocas manos. Y luego hay otro tipo de armas, ¿no? La unión del desarrollo de la inteligencia artificial con los sistemas de armamentos más sofisticados que ha existido nunca en la historia de la humanidad, pues es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces hoy el mundo de hoy tiene más riesgos de lo que tenía el mundo de otras épocas, ¿no? Porque su capacidad destructiva ha aumentado de una manera enorme, ¿no? Y si el hombre delega al ser humano, delega las decisiones de esa capacidad destructiva en máquinas, pues entonces no sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Por eso el mantenimiento de la libertad, la defensa de la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos que quieren sentirse libres es fundamental. Y don José María, siguiendo un poco la línea de la actualidad, ¿cree que en España Esto es tenemos... Coca-Cola, no es otra cosa. ¿Cree que en España existe un problema de inmigración? Existe en todos los países y es una de las grandes cuestiones del mundo de hoy. Y eso se debe a varios factores, ¿no? Pero en concreto en España sí existe un problema migratorio, existe un problema de orden en el proceso migratorio, existe un problema de control de fronteras que hay que cuidar. Afortunadamente nuestro problema migratorio es menor que el de otros países, porque nosotros recibimos una gran parte de la inmigración de países hispanoamericanos. Y claro, no es lo mismo, la inmigración, se diga lo que se diga, la inmigración no es lo mismo cuando compartes raíces históricas, raíces culturales, la misma lengua, las mismas ideas básicas, te puedes entender perfectamente, que cuando no. Incluso cuando compartes sentimientos religiosos mayoritarios y cuando no los compartes. Entonces, ese es un tema muy importante y por lo tanto los españoles que vivimos en una crisis demográfica muy importante, tenemos que saber primero que tenemos que poner remedio a esa crisis demográfica. Segundo, que la inmigración no es sustitutiva de la crisis demográfica, es simplemente paliativa. Tercero, que necesitamos una inmigración ordenada, a ser posible en los países hispanoamericanos, porque si no la economía no puede funcionar. Hay millones de trabajos que realizan esas personas. Y si no lo realizan esas personas, ¿quién los iba a realizar? Por lo tanto, las fórmulas populistas de decir que hay que expulsar a todos los inmigrantes es una fórmula de engañar a la gente de la manera más estúpida. Lo que hay es ordenar correctamente la inmigración. Porque el trabajo que se hace en muchos sitios, ¿quién lo hace? ¿Cómo se mantiene el país? ¿Cómo se mantiene la empresa? ¿Cómo se mantienen los negocios? ¿Cómo se mantienen los bares? ¿Cómo se mantienen los restaurantes? ¿Cómo? En un país que recibe, como nosotros recibimos, 100 millones de turistas al año. Ahora, otra cosa distinta es el control de fronteras. Un Estado tiene derecho y debe controlar sus fronteras, ¿no? Y por tanto no debe aceptar que sus fronteras sean vulnerables y que pueda entrar en sus fronteras cualquiera. Y luego, evidentemente, hay que fomentar una inmigración legal que venga al trabajo, que esté suficientemente segura, que no tenga antecedentes y que naturalmente contribuya al progreso del país y a su prosperidad. No cabe todo tipo de inmigración, no cabe aceptar a cualquiera, no cabe vulnerar las fronteras. Y por último, un hecho que es fundamental. La ley tiene que ser la misma para todos.
No hay leyes distintas en función del origen de las personas. Cuando uno hace eso, rompe las sociedades. Y por lo tanto la ley es la misma para todos. Y todo el mundo está sujeto a la misma ley. En las mismas condiciones y bajo las mismas circunstancias. Todo el mundo está sujeto, pero a una ley para todo el mundo. A mí eso me parece un elemento básico. ¿No? Hablando un poco de su libro, en el prólogo, Es muy bueno. usted dice a mis nietos y a las nuevas generaciones. Por ellos importa y de ellos depende. ¿Usted cree que el futuro del país está en buenas manos? ¿Ahora mismo? No. ¿Y en un futuro? El futuro del país está en las peores manos posibles, en términos de gobierno. En las peores manos posibles. Yo no conozco momento en España en la que un grupo de delincuentes se hayan hecho cargo del gobierno de España. Y el gobierno de España y sus alrededores está en manos de un grupo de delincuentes. Y los españoles estamos gobernados por una banda de delincuentes. Unos se dedican a la corrupción personal y otros se dedican a saquear el país y a saquear el Estado, porque se les ha entregado. Ese doble saqueo para beneficio individual y para desgarro del Estado, de la nación, de la economía del país, nunca había existido. Ahora, yo creo en el futuro del país, sí creo en el futuro de España. Y creo que el futuro de España va a depender en gran medida de las nuevas generaciones. Por eso este libro al final es una esperanza en la libertad y se lo dedico a mis nietos, que son 8, y de los cuales espero mucho. Se lo dedico también a mis hijos, que también son de las nuevas generaciones, ¿no? Pero son un poco mayores ya, pero son de las nuevas generaciones. Y de ellos depende, y por ellos está hecho esto. ¿Por qué? Porque al final, en la mentalidad de un dirigente político, de un líder político liberal conservador, de derecha, el futuro es lo fundamental. Y el futuro es para las nuevas generaciones. Un líder político liberal conservador no debe tomar decisiones solamente pensando en el presente, sino pensando también en las generaciones que vienen. Y uno de los problemas que tenemos en este momento con los populismos en el gobierno es que viven estrictamente para el presente y organizan sociedades en el presente que excluyen a los jóvenes. Eso es lo contrario a un pensamiento liberal, abierto, conservador, de centro-derecha, que debe aplicarse en el gobierno. Eso es lo que yo creo. Y por eso este libro está pensado para eso. Y, presidente, ¿usted nos ve preparados a los jóvenes para afrontar lo que se nos viene? Que, claro. Seguro que sí. Pero la demostración hay que hacerla con un ejercicio de compromiso y de responsabilidad, ¿no? El otro día presentaba en el Senado uno de los libros que ha editado la Fundación FAES de biografía, el quinto volumen de una biografía de intelectuales que estamos publicando. Hemos publicado a Julián Marías, a Benjamin Constant, a Ramón Menéndez Pidal, a Raymond Aron, y el último es Alexis de Tocqueville, ¿no? Alexis de Tocqueville, gran estudioso de la democracia americana, gran estudioso de la revolución y del terror, de la revolución francesa y del terror. Alexis de Tocqueville decía que lo que más le preocupaba de los franceses de la época era la inhibición, la falta de interés por los asuntos públicos. Entonces, eso a mí sí que me preocupa. Entonces, a los jóvenes yo les invito mucho a eso. Ser un buen ciudadano significa ser un ciudadano que asume responsabilidades. Y ser un ciudadano que asume responsabilidades, o sea, un buen ciudadano, es preocuparse por lo que compromete a todos. Preocuparse por cómo van las cosas, preocuparse por cómo se puede mejorar tu sociedad, tu barrio, vecindad, tu universidad, pero también tu país, tu nación. Eso es muy importante. ¿Qué cree que debería hacer España para ser una potencia mundial? ¿Y usted qué hizo para hacer eso?
Es mejorar los elementos. Primero, ser una sociedad ordenada. Segundo, ser una nación fuerte, que cree en sí misma. No entregar la nación a sus enemigos. Fortalecer el Estado. Fortalecer las instituciones. Tener una economía poderosa. Tener una responsabilidad en torno a la seguridad muy fuerte. Estar internacionalmente en el sitio correcto, que es el sitio de las democracias que defienden la libertad, que defienden los derechos humanos, que defienden el pluralismo, que defienden la igualdad entre hombres y mujeres, que todas esas cosas es lo que España necesita. Cuando España ha hecho tener una economía muy abierta, cuando España ha hecho eso, el salto ha sido gigantesco. Y bueno, lo recordaba hace poco el primer ministro de Canadá, ¿no? Yo he utilizado muchas veces esa frase, que en política internacional o estás sentado en la mesa o eres parte del menú. Que es como decir, en la política internacional o estás en la mesa donde se toman las decisiones o los demás toman decisiones por ti. Eso es lo que diferencia a los países. Pero luego un país tiene que tener ambición. Claro, yo tenía mucha ambición para mi país y procuraba transmitir esa ambición. Me decían, nosotros tenemos que estar en la mesa de los que deciden. Y conseguí que el país estuviese en la mesa de los que deciden. Luego vinieron otros que, de una manera absolutamente inexplicable, decidieron levantarse. Cuando tú te levantas de la mesa de los que deciden, nadie llora por ti. Pero esto te tienes que preocupar mucho. Entonces, en los países tú puedes decir, oiga, mire usted, imagínate un equipo de primera división, ¿no? Y dice, no, oiga usted, yo no quiero, yo no quiero aquí la responsabilidad de jugar, a ver si juego la Champions League o no la quiero. No, yo aquí en la mitad, sobreviviendo en la mitad y sin problemas y sin... No, sin responsabilidades, no. Un país ambicioso es un país que quiere responsabilidades. Y esos son los países más fuertes, los países que deciden, y al final son los mejores países. Don José María, me ha encantado lo que ha dicho antes de jóvenes comprometidos, ¿no? Que confía en eso. Y siguiendo un poco por esa línea, usted tiene 8 nietos, entonces quería poner en la tesitura de que tiene que contarle a uno de ellos un consejo. O sea, un consejo para su vida que le pregunta con todo el cariño, ¿qué le diría? Ya que sea el mismo, que se conozca bien a sí mismo, volviendo a la fórmula socrática. Pero yo con mis nietos hablo mucho y les he enseñado mucha historia. Les he animado siempre a todos a la lectura. Son todos grandes lectores y a todos les gusta mucho la historia, unos más, otros menos. Y he dedicado muchas horas con ellos a enseñarles historias, a enseñarles historia y a enseñarles. Son personas y son chicos jóvenes los mayores, que están muy preocupados por las cosas del mundo, que se enteran de las cosas del mundo y que son capaces de discutirse de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Para mí eso es una gran satisfacción y un gran orgullo, ¿no? Pero el consejo más importante que yo le daría sería fundamental: conócete bien a ti mismo. Aplica tu vocación con todas sus consecuencias y cuando lo hagas, ser mejor. Y ya para terminar, presidente José María Aznar, ¿cuál es el legado que quiere dejar? A estas alturas de la vida yo ya me dice, ¿qué le gustaría que dijera? Yo he procurado siempre ser un buen español. Por lo tanto, con que me consideren un buen español, con eso tengo bastante. Ya es mucho. Pues muchas gracias por hacernos esta entrevista, don José María, por su tiempo. Yo he aprendido mucho personalmente. Ha sido un lujo Pues tenerlo aquí. encantado de estar con vosotros, y muchísima suerte y mucho éxito. Y recomendamos a todos leer su nuevo libro, Orden y Libertad, que No es muy fácil de interesante. leer, pero es bueno. Es bonito. Muy Muchas bien. gracias a vosotros. Que vaya muy bien.